Hola muchachos, finalmente la tengo en las manos. Esta cosa es real, hijo. Miren esta cajota, vamos a disfrutar hoy de este figurón de CCS Toys, además de algunas noticias que vamos a tener del mundo del coleccionismo como ya es costumbre. Así que quédate en el video, acompáñanos y vamos a disfrutar de todas estas informaciones y mucho más. Ahora sí viene lo chido. Vamos a meter mano. Y bien mi gente, luego de realizar una encuesta en lo que es la comunidad del canal, esta fue la pieza que ganó, y qué suerte, pues tenía muchas ganas de mostrarles este trabajo de CCS Toys. El mismo fue lanzado en abril de este año 2024. La caja del empaque, como pueden ver, es inmensa, y para que tengan una idea, miren estas comparaciones que le voy a hacer con otros empaques, uno de Hot Toys y la otra de Figuarts. Y para muestra el botón, ya pueden ver y hacerse una idea más o menos del tamaño que tiene esta super caja. Vamos a pasar ahora a ver el contenido de la caja de manera detallada. Pero antes de comenzar, pedirles se suscriban al canal, que activen esa campanita, así el algoritmo nos mantiene comunicados y activos y les avisa cuando subamos contenido nuevo cada semana. Y por último también, compartan el canal para que podamos llegar a los coleccionistas y demás que aún no saben de este. Se lo vamos a agradecer en el alma. Y bien, vamos allá. Tenemos aquí el manual como debe de ser. Vamos a ver un poco de su interior, aunque creo que puedo que necesite lentes, Los gráficos no están tan grandes como deberían. De todas formas, un manual correcto. Vamos a retirar la camisa que nos hace a su vez portada a color de lo que es el empaque. Por la parte trasera tenemos un arte en blanco y negro, bien logrado por cierto, pero creo que tal vez, no sé, un paisaje de un universo o de algún enemigo hubiese sido más útil, ¿no creen ustedes? Y vamos a ver lo que nos trae la caja. En la primera capa tenemos los componentes principales del producto, en la segunda capa los accesorios y en la tercera efectos y la base. Y por último, el blister de las manos y más componentes. Por acá tenemos los aditamentos que colocamos en brazos y piernas, pero están hechas de plástico, con una pintura que las hace parecer de metal, para serles sincero. Y notamos que las mismas se adhieren vía imán. Por acá tenemos de las pocas armas que tiene este modelo, las hachas pares, que igual están hechas de plástico, pero con una pintura excelente que las hace parecer de metal. No tienen ningún tipo de articulación, pero sí vienen con un pivote que permite unirlas en una sola pieza. Y veamos, por acá tenemos las sombreras, las cuales tienen un detalle bestial, señores, en todos sus paneles, y articulaciones en los alerones. Del lado interior podemos ver las partes que se iluminan, con compuertas que sirven para cubrirlas, Aquí hay una pequeña articulación, ya luego la veremos más despacio. Por acá tenemos el blister de las manos, el cual contiene la mayoría de manos y todas son esculpidas, y algunas partes para el stand. Pero como siempre, y como nos tienes acostumbrados CCS Toys, tenemos el par de manos que son totalmente articuladas. Las demás marcas deberían de aprender de esta gente, definitivamente. Y bien, en este otro blister tenemos más partes del robot y otra parte para la base, que es la que contiene articulación. Partes para la falda de las caderas y rodilla. Acá están los propulsores de la espalda. Y estos alerones que se colocan en las sombreras. Las ruedas puntadas, que son otro tipo de armas. Este accesorio, que son las costillas con un orificio, que la mayoría ya sabemos para qué parte de la historia se usa. Y finalmente, pues la cabeza con su corona. Por acá tenemos lo que es la base con sus típicas letras doradas, se ve bastante bien. Y por último, los blisters con los efectos de electricidad. En el blister principal, muchachos, tenemos la segunda arma, que sería este bate que ven acá. Y si lo destapamos por esta área, vamos a ver dónde se colocan las pilas, las cuales sirven para la iluminación, que ya veremos más adelante también. Como pueden ver, el tamaño es bastante correcto. Por acá tenemos parte de los efectos para las armas,
y también la capa que está dividida en varias partes. Este sería el corazón atómico del Gunbuster, que está muy bien logrado, señores. Esto parece orgánico. Y por acá tenemos al Gunbuster en su estado sólido. Una bestia, tanto en peso como en longitud. Estoy súper emocionado con esta pieza. Lo que veo hasta ahora me parece genial. Y bien, muchachos, por acá tenemos la primera noticia de la semana. Tenemos en primer lugar a Bandai y su línea Dragon Scales, de la línea de Code Geass. Y se trata de los modelos Pure Elemental Garden y el Lancelot Albion Zero. Son modelos que fueron mostrados para que los veamos, solamente no tenemos ninguna informaciones, así que tendremos que esperar para saber más. De todas formas, la línea Metal Build, como siempre, sacando todo el jugo a los modelos ya lanzados. Todos sabemos cómo va esto, ¿no? Aunque hay que aclarar que lo que es el Elemental Garden es un poquito diferente al Satan, realmente, tiene un enchulamiento diferente. Pero cuéntame, ¿qué te parece a ti? ¿Ya tienes los modelos originales del Lancelot y el Satan en tu línea Metal Build? Déjamelo saber en los comentarios que voy a estar revisando, muchachones. Por otro lado, la super línea Gundam Metal Structure nos muestra otro accesorio más para su pieza primera, el RX-93, el V-Gundam. Una excelente y muy costosa pieza lanzada por allá por el 2021. Anteriormente ya fue lanzado un paquete de funerales extra para lo que serían los propulsores de la espalda. Esta vez contaremos con un pack extra de armas y el mismo consiste en todo lo que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. El producto estará disponible para preorden a partir de este mismo mes a un costo de 42.000 yenes. Esto para Japón, claro, sin impuestos. Y bueno, creo que esta es una excelente noticia para todos aquellos que pudieron obtener esta figura al momento de su lanzamiento, que rondaba algunos $800 y algo por ahí, bien barata, y quien no, pues la pudo conseguir luego o la puede conseguir todavía en el mercado secundario por algunos $1,000, ¿no? Bastante económica la figura, así que si alguno de ustedes la tiene, muchachos, en su colección, déjenmelo saber para saber cómo es la experiencia de tener una figura de semejante costo en las manos, porque yo creo que no la voy a poder conseguir por aquí. Así que vamos a los comentarios, déjenme saber quién la tiene. Y bien, muchachos, ahora vamos a ver las articulaciones de esta bestia. Esta es una pieza bien pesada, no les voy a hablar mentira, pero se justifica. Cuando ustedes ven este dorso, el cual está completamente hecho de metal, en esta parte baja que están viendo aquí. Aparte de ser el CCS más alto hasta la fecha, creo que también es el que más metal tiene. Estos sostenedores de los hombros son metal. Las piezas de dorso y hombro que conectan también son metal. ¿Escuchaste, Bandai? Son de metal. Aún así, estas proporcionan un movimiento bien fluido. El hombro se compone de piezas que permiten una articulación tipo mariposa. Y señores, la tonalidad de la pintura de esta pieza es preciosa. Los detalles de los paneles son sorprendentes y están por todas partes. La planta de los pies también cuentan con parte de metal para adherir los efectos que vienen adicionales. Aparte de que también tienen un triple movimiento. Acá en el cuello podemos ver la luz LED que le da iluminación a la cabeza y vamos a aprovechar para ver un poco las articulaciones, ¿no? Algo que acabo de notar es que los sostenedores de las sombreras también cuentan con articulación. Un poco apretadas, pero qué bueno que así sea, ¿no? Es mejor apretada que floja. Y si retiramos esta parte del pecho que vemos acá, dejaremos al descubierto las partes internas del robot. Y veremos las costillas que luego podemos intercambiar por la que tienen el orificio para el corazón, ¿no? Este que está insertado acá, el cual podemos retirar y vemos que el mismo se sostiene con un imán. Y aquí podemos ver el buen trabajo que tiene esta pieza, tanto en pintura como en material, ¿no? Parece orgánico, tal cual como lo vemos en la animación. Y bien, mientras seguimos acariciando a esta belleza, ¿qué les parece si conocemos un poco sobre la historia de esta pieza? Este producto es un proyecto especial por el 35 aniversario de la serie Gunbuster. Como les dije anteriormente, hasta ahora es el producto de mayor tamaño de la serie Mortal Mind de CCS Toys. Pero si vamos un poquito más allá, Gunbuster es conocido en Japón como Top o Nerae, o apunta a la cima. Eslogan y conceptos que realmente los encontraremos repetidos en obras
de la casa productora. Es una serie tipo OVA japonesa producida por Bandai, un estudio llamado Victor y Gainax. Fue emitida originalmente entre 1988 y 1989 y la serie está compuesta por 6 capítulos. Luego de esta, la casa productora dio a luz a muchos otros éxitos y hasta podríamos decir que Gunbuster es el padre de alguno de ellos. El estudio conocido como Gainax, que ya muchos de nosotros conoceremos, será recordado como la casa de muchos animes que se volvieron clásicos con el tiempo, como son Neo Genesis Evangelion, el Tengen Toppa Gurren Lagann, FLCL, Appleseed, entre tantos otros, señores, solo por mencionar algunos. Hoy día Gainax ha cerrado sus puertas lamentablemente por problemas legales y de efectivo, y todas sus obras, según se rumorea, pasarán a manos del estudio Kara, que es de la misma familia, no todo ahí queda en familia, pero eso será material para otro video, pues en esta ocasión estamos hablando de CCS y este pedazo de pieza. Y si volvemos a la pieza, podremos ver las partes con articulación que cubren brazos y piernas, con un sistema que resulta simple para abrirlas, las cuales se expanden tipo sombrilla, como están viendo, y es donde podremos colocar las partes tipo antenas eléctricas y los efectos de electricidad también. Por otro lado, muchachos, ya está cerca el lanzamiento del Shin Getter One. El mismo es la primera colaboración entre las compañías Blissway y Mojo que ya hemos mostrado anteriormente en el canal, combinando sus puntos fuertes para crear la primera figura de sus futuras colaboraciones. De las piezas ya he escuchado comentarios en general que cuentan que está muy bien pintada y que es bastante pesada. También que la relación calidad-precio es muy buena. La misma tiene iluminación y una base bien pesada tipo diorama. En fin, puras maravillas por el momento. El mismo tendrá una altura de 10 pulgadas y medias, estará hecho de plástico y metal, totalmente articulado, por supuesto, y tendrá armas y efectos incluidos. El costo promedia los $215 según lo he visto en páginas en pre-order y se espera para este mismo año. Y bueno, esta función de compañías ofrece traernos cosas interesantes y a buenos precios. Ya todos conocemos la calidad, la funcionalidad y los buenos precios de Mojo y el estilo de Blissway, por supuesto. Así que esto promete bastante. Cuéntenme, muchachos, ¿qué piensan hacer ustedes con este Getter? ¿Aún te falta alguno en la colección? Personalmente yo tengo algunos de CCS Toys y estoy pensando de manera seria tal vez adquirir este Getter. No se ve nada mal y realmente creo que lo voy a traer al harem de mis figuras. Pero cuéntenme qué van a hacer ustedes, déjenme saber en los comentarios. Bueno, y luego de esto continuemos con la pieza. Y ahora vamos a pasar a colocar los hombros. Como habíamos visto anteriormente, esta compuerta abre y cierra hacia abajo y deja al descubierto palabras motivacionales. El conector para el hombro está por acá. Y como pueden ver, esto está lleno de detalles como le había comentado anteriormente, maravilloso. Acá están las palabras motivacionales, vamos a subir bien esta compuerta. Y tenemos la palabra valentía y esfuerzo en cada una de ellas. Y luego de colocado los alerones, mi gente, quedan de esta manera. Vamos a intentar colocar. Recuerden, las pilas están acá arriba, se tapan con imán, la tapa se coloca. Y bueno, acá está el orificio, vamos a intentar colocarlo, no es tan fácil como parece, pero acá está, queda bastante ajustado, ¿no? Vamos a intentar no hacerle daño en la colocación y yo creo que estamos listos. Acá se ven ambas ya colocadas, se ven bastante bien. Entonces, muchachos, acá tenemos la cabeza ya con su diadema colocada, con todos los detalles respectivos y un poco de iluminación que la vamos a ver dentro de un instante. Vamos a colocarla primero por acá. Las partes de la pila para iluminación de la cabeza están en esta compuerta de atrás. Como pueden ver, la iluminación lamentablemente no es la mejor, hubiese sido un éxito que fuera más brillante. Pero nada, vamos a colocar ahora las partes que van en la falda, esta parte pequeña de acá. Y vamos a colocar también la que va en la pantorrilla. Estas partes que ven acá vienen unidas así. Las despegamos, tenemos colocación por imán, pero también tenemos articulaciones de estos lados, que son unos misiles que lanza, son armas, ¿no? Que se pueden ver en la animación. Tenemos una grapa acá, que me imagino que es para graparla en este orificio que vemos acá. Y bueno, acá está colocada. Ya acá la tenemos las 4 en sus respectivos lugares. Vamos a pasar ahora a ver un poco de las manos esculpidas que vienen en el paquete, un poco más a detalle. Tenemos unas cuantas cerradas, abiertas. Este puño, como pueden ver, se ve bastante bien. CCS siempre logra buenas esculturas en las manos.
Como pueden ver, está por acá. Este es uno de los misiles que también lanzan. Vamos a ver si vemos una pequeña animación de eso acá en pantalla. Y esta es la mano articulada, la maravilla de CCS. Señores, esto es nítido, ¿eh? Estas personas nos dan siempre el extra. Por eso es que me encanta esta marca. Creo que le dejaron a Bandai un pequeño mensaje por aquí. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Dónde está? A ver, creo que fue por aquí. Oh, sí, es este. Bandai, mira lo que te está dejando CCS para ti. Oh, Dios mío. Bueno, muchachos, vamos a continuar colocando los puños para completar la pose. Denme un momentito. Vamos a colocar esto por acá. Y bueno, por aquí ya estamos ready con los puños. Vamos a colocar, antes de que se nos olvide, la jetpack. Bastante fácil la colocación realmente. Nada complicado. Tienen unos pequeños alerones que también tienen movimiento por la parte de abajo. A ver si se lo puedo mostrar. Miren acá donde están. A ver si las ven ahí. Miren acá. Tienen un pequeño movimiento hacia los laterales. Y vamos a pasar rápidamente a lo que sería la base. Esta es la parte de la base que contiene movimiento. Y esta es la que es para las poses fijas. Y acá tenemos el sujetador. Otra maravilla de CCS, señores. Un poquito complicado de colocar, pero realmente ya después que le coges el truco, pues no tanto. Esta es una maravilla. La gente de CCS se inventaron un muy buen sistema para esto. Vamos a ver ahora cómo la colocamos. Nos retiramos esta parte que está acá, que es donde vamos a colocar el sujetador. Vamos a ver, es de este lado. Bueno, vamos a retirar esto. Va un poquito simple. No hay mucha complicación. Y esta parte que están viendo acá también la retiramos hacia afuera. Tiene un pivote que le engancha. Y por esta parte la introducimos en esta ranura que está acá. Ven cómo queda totalmente atrapado. Y luego volvemos a colocar esta parte. Este es un excelente sistema, señores, para colocarlo en la plataforma. Definitivamente. Ya solamente falta colocar el tubo, lo cual le vienen dos, uno largo y uno más corto, a su preferencia. Y ahora vamos a ver algunas imágenes que tenemos del Wonder Festival Summer. Fíjense, este es un evento llevado a cabo en Japón, creado con el objetivo de mostrar los trabajos tanto de compañías profesionales como de aficionados. Las marcas corporativas también hacen sus anuncios de nuevos productos, como lo está haciendo CCS Toys, la cual es la nueva sensación, así que no podía faltar. Vamos a ver algunas imágenes de los anuncios de sus productos y sus nuevos proyectos. Y bueno, muchachos, aquí tenemos la máquina completa. El diseño de este mecha es genial y CCS Toys ha logrado plasmar uno de los mejores gunbusters que verás. Claro, eso es en mi opinión. Déjame saber en la caja de comentarios qué opinas y si tú ya lo tienes en la colección. Y ya en la recta final del video veamos algunos aditamentos de la pieza. Como lo son este efecto de impacto para el bate de béisbol, el cual tiene iluminación por contacto como pueden ver. Y ahora un poquito de pose time. Y regresando con la pieza, vamos a ver este par de hachas nuevamente, muy bien esculpidas y como les dije anteriormente, de plástico, aunque la pintura la hace parecer de metal. Pose time. Y mi gente de la comunidad, así como me gusta ir y leerlos, también espero me dejen saber de sus colecciones favoritas y cuáles son esas piezas por las cuales sienten orgullo y les gustaría mostrarlas, como no. Manden sus fotos y déjennos saber qué pieza es esa, la vamos a estar esperando.
Y ahora vamos a ver el muy curioso escudo que tiene el Gunbuster. Esta es una capa tipo, bueno, me imagino metálica para ellos. Es una capa plástica bastante pesada, pintada de rojo por atrás. Está muy bien lograda. Estos pivotes que están acá son lo que hacen para la conexión de las demás partes. Se divide en 4 realmente. Vamos a colocar 2 de ellas, que son las que van acá. Un poco apretadas como pueden ver, pero como siempre digo, mejor apretadas que flojas. Esta capa me acuerda mucho al estilo de los caballeros del Zodiaco EX, que vienen con las capas plásticas. Como pueden ver, tiene un movimiento mariposa y el rojo está muy bien logrado por la parte trasera. Vamos a insertarla. Tenemos que sacar estas piezas de acá. Un momentito. Vamos a doblar un poquito de acá del dorso la pieza para que sea más fácil. Sacamos esta tapa. Vamos a seguir doblándola un poquito para que tenga buena conexión y aquí vamos. Acá, así de sencillo es colocarla, como pueden ver. Ponemos esto en su lugar para que no haya interferencias y listo. Vamos a volver a colocar estas partes aquí atrás. Y por qué no, vamos a pasar nuevamente a un tiempo de pose time para que ustedes puedan ver lo chula que se ve esta capa en display. Pose time. Y bueno, muchachos, llegó la hora de comparar la pieza. Acá la tenemos con el Gurren Lagann, que es la pieza insignia, la primera pieza de la marca CCS, y ustedes pueden ver la evolución que ha tenido la marca en cuanto a las medidas. Aunque si nos vamos a la realidad, el Gunbuster es uno de los robots con más alturas de los super robots, como pueden ver en estas comparaciones, que no está al día realmente, pero para que tengamos una idea. Mientras tanto, acá en el canal vamos a hacerle una comparación bien rápida con las marcas del momento. Acá tenemos lo que sería el Mojo, el Metal Build y el CCS Toys. Así que pueden ver la comparación de tamaños de estas 3 piezas. El tamaño de las 3 piezas difiere un poco, siendo la Metal Build la más pequeña, pero en cuanto a calidad todas tienen sus puntos fuertes y también sus puntos débiles, como no. De todas formas, son las marcas que en estos momentos están dominando para mí el mercado de la calidad en cuanto a fabricación. Y mis palabras finales con respecto a esta pieza, muchachos, son todas flores. Les voy a ser sincero, como ustedes sabrán, este canal no recibe ningún tipo de patrocinio de nadie. Hasta el momento estamos esperando que llegue ese momento, claro está, y no le debemos una buena opinión a ninguna marca. Pero honor a quien honor merece. CCS Toys está haciendo un trabajo excelente. Es una de mis marcas, si no decir mi marca favorita en estos momentos, por calidad, precio y todo el cuidado al detalle que ellos le ponen a sus piezas. Para mí está en el top en estos momentos. Yo comencé siendo Metal Build Lover, luego me pasé a Mojo Lover y ahora estoy en CCS Lover. Definitivamente que sí, esta marca, si usted no la tiene en su vitrina, pues le aconsejo que antes de que continúen agotándose en el mercado, usted haga su diligencia para que no se quede fuera. Y si piensan a esta altura que se me olvidaron mostrar algunas piezas, pues déjenme decirles que no, muchachos. Voy a dejar algo interesante para el próximo video, ya que estoy planificando hacer una comparativa entre este CCS y el Soul of Chogoki. Así que no se pueden perder eso para el próximo video, que va a estar muy interesante. Ah, caray, eso sí me interesa. Compartan, mándenle link a los amigos, etcétera, etcétera. Queremos continuar llevándole este tipo de trabajo. Así que muchachos, cuídense mucho y nos estamos viendo para el próximo video.